Saludos, bienvenidos a mi canal una vez más. El Atlético de Madrid da el golpe en Camp Nou, le gana 2-0 al Barça y se lleva el primer asalto de esta eliminatoria de cuartos de final de Champions en un partido con polémica y ya la voy a atender. La idea es resumir un poco, analizar lo que ha dejado este primer round, estos 90 minutos, insisto, con varias polémicas arbitrales, una realmente la más importante y la que tiene incidencia en el partido, ya la voy a tocar. Y con posturas muy disímiles también, posturas muy distintas en este partido que se terminan opacando, diluyendo dentro de las circunstancias del encuentro. El partido entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool lo voy a tocar mañana en mi podcast Cortita y al Pie, lo consiguen también aquí en mi canal de YouTube. Pero bueno, victoria del Atlético de Madrid 2-0 ante el Barça, en un partido donde el resultado por sí solo me parece que no refleja lo que nos dejaron los 90 minutos. ¿Fue superior el Atlético? Difícilmente. Me parece que aprovecha las circunstancias del partido, aprovecha los momentos. Se va adelante después de una expulsión a Cubarsí con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez. Y luego en la segunda mitad yo esperaba ver a un Atlético punzante, a un Atlético que quisiera ir a hacerle daño al Barça, que aprovechara las circunstancias de estar arriba en el marcador con un hombre más. Y no lo vi. Aún así el Atlético consiguió un segundo gol que le da un margen mucho más interesante para, de vuelta en casa, en el Metropolitano, sentenciar esta eliminatoria y volver a eliminar al Barça de una Champions League. Pero vamos a empezar el análisis por los 11 iniciales, porque hubo un par de sorpresas del lado del Barcelona. Joan García en el arco, hasta ahí todo bien, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo. Está últimamente borrado Alejandro Balde, la llegada de Cancelo y seguramente algunos temas que tuvo con Flick le han dejado por fuera, aunque ingresó más adelante en el partido. Eric García en la mitad de la cancha junto a Pedri. Hay que recordar que no estaba todavía disponible Frenkie de Jong, tampoco lo estaba Rafinha, y su lugar, ese era el debate, si lo ocuparía Olmo, si lo ocuparía Fermín, cómo jugaría el Barça. Bueno, jugó con su estilo de siempre, con el 4-2-3-1, pero en esa izquierda puso a Rashford, que para mí tuvo sí un buen partido, pero otra vez en momentos importantes no tiene contacto con el gol. Lamine Yamal por la derecha, Dani Olmo como 10 y Robert Lewandowski, yo les decía ayer en la previa, como centro delantero. Esto no es sorpresa. Lo que sí sorprendió fue no ver a Fermín, pero la explicación desde el Barça era que Fermín había sufrido un corte en el día. No me quedó muy claro si en el entrenamiento o en qué circunstancia, pero de hecho cuando entró al partido tenía una banda en la frente y por eso no era parte del once inicial. Una baja importante, más allá de la de Rafinha, porque para mí es el futbolista con manejo de pelota, después de Lamine Yamal, si quieren, que más gol tiene en el Barça y que más amenaza crea con un posible remate de media distancia, y eso no lo tuvo el Barça en esa primera mitad. Del lado del Atlético, Musso, Molina, Lenormand, Janko y Ruggeri en la defensa, lo que imaginábamos Simeone y Lookman, aunque no aprovechó tanto esa velocidad del Atlético en el partido por los costados, Llorente y Coque en la mitad, Griezmann y Julián Álvarez, que es el hombre del gol. El partido arranca con una jugada de presión del Barça, una pelota que por la presión del Barça recupera a Lamine Yamal, le cede a Marcus Rashford y Rashford no remata bien. Como tantas cosas en un partido de fútbol, ese momento pudo haber cambiado un poco la historia. Y a partir de ahí, el Barça era ligeramente superior. El Atlético llegó en un par de oportunidades, pero sin crearle demasiados problemas a Joan García. De hecho, revisando las estadísticas del partido, en el primer tiempo, el Atlético tuvo 4 disparos, 2 entre los 3 palos. El Barça 10, 5 entre los 3 palos. El volumen mucho mayor de fútbol del Barça, asumiendo un protagonismo que le tocaba por ser local y porque el rival, siendo el Atlético, siendo Simeone, no iba a salir a apretarlo más allá de algún momento puntual. Y llega la jugada de la polémica, si se quiere. Balón largo, se escapa Giuliano Simeone, Cubarsí viene detrás, los otros dos defensores que vienen están por lo menos 4 o 5 metros atrás de la jugada, y Cubarsí, que había perdido la posición, quiere cambiarse de lado, y en ese intento de cambiarse de lado choca, roza la pierna del Cholito, que estaba en el movimiento de correr hacia atrás, y lo tumba. El árbitro no duda, marca la falta, pero saca la amarilla. Incongruente porque si es falta
si es falta en esa circunstancia, es evidentemente roja, porque el futbolista está impidiendo el mano a mano con el portero. Y luego me dicen, es que el control de la pelota es relativo, o creo que no influye demasiado en la jugada si tiene al frente o no la pelota Giuliano Simeone. Estaba más en control de la pelota o más intentando jugar la pelota que Cubarsí en esa jugada. Por eso yo apenas veo que el árbitro marca la falta y saca la amarilla, digo, lo van a llamar del VAR, porque es que no tiene sentido, salvo que lo llamen del VAR para que revise la falta. Y honestamente, en vivo, sin ver la repetición, yo tenía alguna duda. Viendo las repeticiones, sobre todo la que está desde atrás, no me queda duda. Que puede ser picardía de Simeone, quizá un poco. No es que se lanza, no es que simula una falta. Y tampoco es que está dentro del área moviéndose a 3 kilómetros por hora y saca una pierna, como hemos visto muchas veces, lo vimos en el partido del Liverpool-Paris Saint-Germain, saca una pierna para chocar con el defensor. No, acá en el movimiento de correr, sí, a lo mejor la levanta un poco más, pero Cubarsí es el que comete el error. Queda a merced del movimiento que hace Cubarsí. Es una expulsión para mí sin ningún atenuante. Creo que está correcto el árbitro, creo que está más correcto, bueno, correcto en la falta. Creo que está aún más correcto el VAR porque le llama para corregir, eso no podía ser amarilla. Y claro, el Barça se enfrentaba a jugar el segundo tiempo con un hombre menos, con lo que eso implica en un partido de Champions y el desgaste que ya tenía en una primera mitad donde había propuesto mucho más que su rival. Pero bueno, ahí vienen los cambios que me parecen correctos para el planteamiento del partido del lado de Hansi Flick. Ojo, no me he olvidado de un tema que es muy recurrente en redes y que la gente acudió a eso. Inmediatamente ocurrió la expulsión de Cubarsí y la expulsión a Koke. Ahí les va mi opinión sobre el tema. Es verdad, Koke se pudo haber ganado una segunda amarilla en alguna de las faltas que cometió después de la primera. Pero no es comparable una acción con la otra. Para mí es criterio del árbitro. Son esas jugadas que algunos árbitros los consideran para sacar una segunda amarilla, otros no. Y está más en el medio, no es tan claro. Lo de Cubarsí es una expulsión de libro, es una expulsión de fundamento, de reglamento. No puedes, y por eso el VAR lo corrige. Porque no es criterio del árbitro, es último hombre y baja al jugador que va directo a enfrentarse al portero. No hay otra, no hay otro color para sacar que no sea roja. Lo de Koke es distinto, pero creo que sí marcó un patrón del árbitro en todo el partido. Que perdonó algunas amarillas a los futbolistas del Atlético, al Lenormand dejó de sacarle una por una falta a Lamine Yamal, no me acuerdo si fue a Lamine Yamal, creo que sí, o a Rashford al borde del área, una zona muy similar a la falta sobre Giuliano, y la perdonó, y Lenormand se perdía el partido de vuelta. Me parece que Koke también se perdía el partido de vuelta, bueno, si veía la expulsión, mucho más. Así que sí, en ese lado puedo entender la frustración del aficionado del Barça. Ahora, eso no tiene nada que ver o no tiene el mismo impacto en el partido, creo yo, que la expulsión de Cubarsí, que insisto, no es de criterio, es de reglamento. Y a partir de ahí les decía de los cambios, porque hace ingresar a Fermín López y a Gavi, que lo que quería, evidentemente, Hansi Flick era tener control de pelota, dentro de lo posible, dentro de lo que las piernas le dieran. Saca a Lewandowski porque de los delanteros o de los futbolistas ofensivos que tiene es el menos movible. No va a sacar a Lamine Yamal y Rashford venía haciendo un buen partido más allá de los temas de definición. E ingresan Gavi y Fermín López que le dan esa capacidad de manejar. Lo de Pedri habrá que esperar. Yo estoy haciendo el análisis apenas terminado el partido. Si era un tema físico, si era un tema de decir del lado de Flick, prefiero tenerlo al 120% para el segundo partido y este partido me la voy a jugar a que la eliminatoria no quede por completo sentenciada. Esa fue quizá el pensamiento. Del lado del Atlético, ya al minuto 60, habiéndose quitado por completo la careta, porque salió a defenderse, a defender el 1-0 y a ver si pillaba algo en el contragolpe el Cholo, puso a Sorloth y puso a Baena. Y Sorloth al 70 es el hombre que en una jugada aislada, porque no venía atacando con volumen de fútbol el Atlético, encuentra un muy buen centro de Matteo Ruggeri, que sí se proyectó al ataque en varias ocasiones, y marca el gol del 2-0, que puede ser, no sé si puede ser la diferencia, creo que le da un colchón un poquito más importante al Atlético, que yo no creo que sea capaz, no voy a reformularlo, no es que no creo que sea capaz de contener al Barça. Me da la impresión de que es muy probable que el Barça haga 2 o 3 goles en el Metropolitano, pero también va a ser muy difícil que no reciba alguno, y por eso ese 2-0 es tan importante. Luego entraron Ferran Torres y Ronald Araujo, con la intención también de que Araujo fuera ese futbolista que en pelota parada te dé ese extra, te
te dé esa ventaja a nivel de ganar balones por arriba. Y tuvo otra vez un par de ocasiones. Menciona parte del partido de Lamine Yamal que fue espectacular. Es verdad, no pudo dar una asistencia, no pudo convertir un gol, pero las cosas que hizo con el balón, cómo se cargó el equipo al hombro, cómo se inventó jugadas donde no había espacio. Hay un par de balones que le pone a Rashford, empezando por el que les comentaba al minuto 3 o 4 de partido, que son fantásticos, que son pelotas increíbles. Es uno de esos partidos que, más allá de no tener incidencia directa en el marcador, creo que te muestran la madurez y la evolución futbolística de Lamine Yamal. En líneas generales, para ir concluyendo, yo la primera conclusión que daría es: el Atlético ha perdonado al Barça después de tenerle 45 minutos con un hombre menos en su propio estadio. Esa es mi conclusión. Igual y el Atlético va y gana 1-0 o pierde 1-0 o empata y lo gana en penales y gana la eliminatoria. No importa. Pero creo que ante un rival como el Barça tenías que ir por todo. Tenías que aprovechar esa superioridad numérica y no salir a aguantar al Barça. Miren la posesión, la voy a ver ahorita mismo. Pero el segundo tiempo, la pelota y el ritmo lo marcó el Barça. Increíblemente, un equipo que tenía un hombre menos. En la segunda mitad la posesión es 60-40, es más alta todavía para el Barça que en la primera mitad, jugando con uno menos. En el segundo tiempo, 8 disparos del Barça, 2 de ellos entre los 3 palos, un disparo al arco del Atlético que fue el gol de Sorloth. Está bien, el fútbol se gana con goles, es verdad. Las formas importan porque a la larga las formas son las que te terminan dando los resultados. Pero hay circunstancias y creo que hoy el Barça fue víctima, no víctima en el sentido de que alguien lo perjudicó, fue víctima de las circunstancias. Una jugada que si le vuelve a tocar algo similar a Pau Cubarsí, por lo menos en los próximos 2 años, se lo va a pensar 2 veces y probablemente va a dejar correr la jugada y que el portero sea el último recurso y no perjudicar a su equipo así. Pero a mí me cuesta reclamarle a un futbolista por una jugada, una acción que se define y que mentalmente tienes que estar decidiéndola en centésimas de segundo. Si se acuerdan, hace un par de temporadas pasó algo similar con Ronald Araujo en una eliminatoria contra el PSG. Una falta al borde del área que, de haber sido dentro del área, era penal y en ese momento no era expulsión. En ese momento. Y terminó convirtiéndose en una falta al borde del área, expulsión y una dificultad por el resto del partido para el Barcelona. Pero no funciona así. Nosotros podemos sentarnos aquí en el sofá a decir, no, tenía que dejarlo pasar. Hay que hacerlo estando ahí a 20 kilómetros por hora y en un partido de Champions con la adrenalina a 1000 y cuando tu función principal es evitar que el atacante se vaya directo al arco. Así que yo no critico en ese sentido a Cubarsí, pero sí creo que esas jugadas son las que luego te marcan y seguramente si le vuelve a tocar ya la memoria muscular va a estar ahí. Insisto, para mí la conclusión es una eliminatoria que no está sentenciada porque ahora vuelven a estar 11 contra 11. Y es verdad, el Barça no ha sido tan bueno de visita como ha sido de local esta temporada, pero sigue siendo un equipo muy potente. No va a tener a Cubarsí, es una baja tremenda. Tiene a Eric García. Así terminó con Eric García y Gerard Martín. Tampoco lo apuró el Atlético como para saber si esa es una defensa que va a aguantar el centro de la defensa en la vuelta. Tiene Araujo. Tiene con qué rescatar esa zona. Y adelante, bueno, no parece que se vaya a recuperar Rafinha, pero tiene suficiente pólvora. A mí me parece que la eliminatoria no está sentenciada. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que el Atlético dejó pasar una muy buena oportunidad de, ahora sí, matar la eliminatoria. ¿Recuerdan lo que hizo en Copa? Le hizo 4. Está bien en casa, pero le hizo 4 al Barcelona. Y el Barça después le hizo 3 y no le alcanzó. Esa me parece que era la mentalidad en ese segundo tiempo para el Atlético. Pero pesó el ADN Cholo, pesó el ADN Atlético y el Atlético prefirió aguantar, esperar y a ver si salía algo. Y ese algo fue un segundo gol de Sorloth, pero que me parece no es una ventaja para sentenciar la eliminatoria. ¿Qué creen ustedes? Déjenme su opinión aquí en la sección de comentarios. Mañana, cortita y al pie, mi podcast lo encuentran acá en el canal de YouTube, también en Spotify con todo el resumen de la Champions y todos los días las historias más interesantes, sobre todo del fútbol internacional, un poquito de NBA, un poquito de béisbol, a veces tenis. No se lo pierdan, suscríbanse al canal si no lo han hecho. El Atlético gana, pero creo que deja pasar una gran oportunidad.